Ahora sí. Ahí está, muchachos. Bueno, ok, continuemos entonces. Ok, entonces no hay dudas sobre su segundo trabajo, ¿no ve? No, doc, todo claro. Ok, entonces continuemos con dónde estamos, dónde está la presentación. Aquí está. Ok, ahí está. Ok, ahora sí, seguridad jurídica. 25. Mm, mm. Ok, entonces pasemos a lo que es la seguridad jurídica. Ok, entonces la seguridad jurídica va a tener tres principios o va a tener tres acepciones más que todo. Va a ser un principio inspirador del ordenamiento jurídico que va a significar certeza o conocimiento de las normas. Va a significar previsibilidad de las consecuencias en determinada actuación. Y va a determinar también ausencia de riesgo, es decir, el ejercicio de las libertades que todo ciudadano tiene reconocidas en el derecho, que van a ser respetadas en todo momento. ¿Ok? Entonces, son tres principios. Básicamente, el primer principio va a tener un alto contenido valorativo en el cual se va a sustentar la legitimidad del derecho y del Estado. ¿Cierto? Eso significa que seguridad jurídica, ¿cierto? Va a significar que el ordenamiento y las autoridades van a ser siempre sinónimo de que son indispensables y que van a respetar derechos y libertades contenidas en la Constitución. Entonces, la seguridad jurídica va a ser sinónimo de libertad, igualdad, justicia, pluralismo jurídico, porque nos va a dar la certeza de que esas normas están contenidas dentro de las leyes y la constitución política del Estado y que las autoridades y obviamente los demás ciudadanos van a respetar los mismos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo certeza de que estoy viviendo en un país libre, por lo tanto, el valor de la libertad va a estar vigente en el Estado. ¿Correcto? Entonces, puedo caminar por todo el territorio de manera libre, puedo ejercer mis derechos sin ningún miedo y demás cosas. ¿Ok? El segundo concepto de seguridad jurídica se va a referir en que va a haber certeza y conocimiento de la legalidad y de la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de una determinada conducta. Entonces, sé que existen leyes que van a proteger los derechos fundamentales de las personas y en caso de que exista vulneración de estos derechos, va a haber sanciones. Básicamente nos referimos a lo establecido dentro de lo que genera la justicia penal, ¿cierto? Determinadas conductas conocidas como delitos van a ser castigadas por medio de la ley. ¿Cierto? ¿Cómo vamos a garantizar este aspecto? Primero va a haber publicidad de las normas, ¿cierto? Todas las leyes, normas, códigos tienen que tener conocimiento o ser de conocimiento público. Pueden ser publicados en medios de comunicación nacional, medios escritos, medios visuales, etcétera, pero
siempre tiene que haber una institución que sea la que regule este aspecto. En el caso boliviano tenemos la Gaceta Oficial, ¿cierto? La Gaceta Oficial de Bolivia es la institución que está encargada de publicitar las leyes a nivel nacional. Una vez que se promulgan, entran en vigencia cuando son publicadas por la Gaceta Oficial. Un segundo aspecto, positividad. Dice, las normas jurídicas siempre tienen que ser escritas, no pueden ser consuetudinarias. Tienen que estar, obviamente, contenidas dentro de lo que son las leyes y sus respectivos procedimientos. Entonces, por ejemplo, hay un código civil que me va a establecer determinadas funciones o determinados derechos o determinadas actitudes, pero también va a haber un procedimiento en caso de vulneración de estos derechos. Entonces, por eso hablamos de códigos sustantivos y de códigos adjetivos, ¿cierto? Los códigos sustantivos son aquellos que son el alma de lo que es la ley y los códigos adjetivos son aquellos que relatan el procedimiento cuando existe vulneración de los mismos. Un cachito. Ahí, ahí está. Ok, conocimiento de las normas. Las normas son conocidas por todos y no puede haber excusa de que se ignora las leyes para no cumplirlas, ¿cierto? No puedo utilizar la excusa de ignorancia para no cumplir. Un cuarto aspecto es no arbitrariedad. La interpretación, aplicación por parte de las autoridades debe estar fundada, motivada y justificada. La discrecionalidad no equivale a arbitrariedad si la autoridad razona adecuadamente sus determinaciones y existen los fundamentos jurídicos para hacerlo. Eso significa que las autoridades judiciales, al momento de emitir una sentencia, lo que tienen que hacer es motivar, fundar y justificar sus decisiones. Por eso las sentencias ahora tienen una estructura que todos los jueces tienen que seguir. Tienen su parte considerativa y su parte resolutiva. En la parte considerativa, como su nombre dice, fundan todos los motivos de sus decisiones, aumentan el tema de lo que es jurisprudencia y demás cosas. Y en su parte resolutiva es cuando deciden qué es lo que va a pasar en ese tipo de procesos. Tiene que haber un equilibrio en la reforma del derecho. Dice, aunque el derecho es un producto histórico, este no puede modificarse al capricho de intereses económicos o criterios ideológicos o de partido. ¿Ok? Entonces, va a haber siempre un equilibrio entre el derecho y lo que es la historia, pero no nos olvidemos que el derecho no es o no puede transformarse en un capricho de intereses económicos o ideológicos de un solo partido. Tendría que haber una fundamentación bastante clara de qué es lo que va a suceder. Si tratamos de comparar con lo que sucede o lo que sucedió en Bolivia, ¿cierto? Se ha fundamentado básicamente el por qué se ha tratado de usar o de incorporar determinados términos dentro de lo que es el derecho en lo que es la política económica, criterios ideológicos del país. Por ejemplo, somos un estado plural, ¿cierto? Y se ha explicado por qué se va a adoptar la economía plural, la justicia plural, etcétera, ¿cierto? El Tribunal Constitucional, a través de determinadas sentencias, ha ido incorporando todos estos aspectos dentro de lo que es la jurisprudencia del Estado. Ok, ¿dudas? No, doctor, claro. Todo claro. Ok, y ahora, por qué no avanza? Ok, ¿qué más existe dentro de este segundo concepto? Acatamiento voluntario, predecibilidad, confianza en jueces e instituciones, ejecución y cumplimiento de las decisiones de la autoridad, ¿cierto? Todo esto siempre tiene que estar de acuerdo al segundo aspecto que habla de seguridad jurídica. Va a haber seguridad jurídica si existen todos estos aspectos.
El tercer aspecto o el tercer concepto de seguridad jurídica se va a referir a la seguridad o protección personal, dice, tanto respecto a la integridad física y patrimonial como a los derechos y libertades reconocidas en el ordenamiento jurídico. Entonces, se va a tratar de lo que es seguridad jurídica cuando exista el orden público que se va a ejercer a través de las instituciones, ya sea la policía o las Fuerzas Armadas, y que estas personas, ¿cierto? O perdón, que las personas o los habitantes de un estado tengan la libertad de ejercer y desarrollar sus derechos y libertades dentro de lo que es el ordenamiento jurídico y se reconozcan esos derechos y se los aplique. ¿Ok? Tengan en cuenta lo que dijo Hobbes, ¿cierto? Dice, la seguridad como seguridad personal es para muchas teorías filosóficas, como la de Hobbes, el mínimo necesario que separa el orden social de la anarquía y es la razón de la existencia de un orden jurídico y autoridades establecidas. La finalidad de un Estado es la obediencia al derecho positivo, pues sin orden jurídico y sin autoridades, los seres humanos viven en un estado de naturaleza y de guerra de todos contra todos. ¿Ok? Entonces tomen en cuenta ese aspecto. Ok, entonces seguridad jurídica es ese aspecto. Ok, el bien común. ¿Qué es el bien común? ¿Qué entienden como bien común? Sería algo similar a lo que es una vida digna, Doc, que todos estén en igualdad, tal vez, o tal vez un conjunto de todo lo que mencionamos, ¿no? Ya. Entonces, fíjense, para que los seres humanos, dice, tengamos una dimensión social y convivamos colectivamente, surge la pertinencia de que cada sociedad tenga modelos de convivencia política que satisfagan las necesidades básicas de todos y la felicidad del ser humano. Esos fines se reciben el nombre de bien común. Entonces, ¿qué es el bien común? Es un modelo de convivencia política que busca satisfacer las necesidades básicas de todo y proporcionar felicidad al ser humano. Eso es el bien común. ¿Ok? Entonces, todos los bolivianos tenemos, cuando hablamos de bien común, el tema de satisfacción de las necesidades básicas. Tener acceso a servicios básicos, tener acceso a determinados usos o costumbres quizás que nos permitan llegar a un determinado nivel de vida que se recibe el nombre de bien común o vida digna, que digamos. ¿Ok? Entonces, eso es el... El bien común ha sido planteado desde mucho antes del nacimiento de lo que son los estados sociales, porque el estado social va a promulgar lo que es el bien común. Aristóteles, por ejemplo, dice que las ciudades o los estados polis deberían proporcionar a cada uno de sus miembros lo necesario para su bienestar y su felicidad. Santo Tomás de Aquino dice que el bien común es la finalidad de la ley para garantizar el bienestar de la comunidad y sus componentes. En el siglo XIX, el bien común es sustituido como interés público o interés general, ¿no? Ok, a ver, denme un momentito. Um, para el marxismo, ¿cierto? El bien común era el bien de la clase dominante o el interés del grupo como bien colectivo, ¿cierto? Entonces, la teoría del bien común siempre va a modificarse de acuerdo a la sociedad y al tipo de política económica que se realice, ¿cierto? El liberalismo conservador, por ejemplo, nos dice que no existe ningún tipo de sociedad que pueda ofrecer a sus miembros todo lo que desean y estimen merecer, pues se destruiría a sí misma. Es decir, siempre tiene que haber dentro de una sociedad diferentes tipos de personas porque todos piensan de manera diferente y tienen aspiraciones diferentes. Sería ilógico verificar o pretender que todos los ciudadanos o todos los habitantes de un estado tengan un interés similar.
Entonces, no existe eso, dice, ¿no? Dentro de la teoría del derecho, dice Alf Ross, mantiene la idea de que el bien común o cualquier otra parecida es tan solo una metáfora destinada a despertar sentimientos altruistas en los ciudadanos que no responden en lo absoluto a las circunstancias de la vida real. ¿Cierto? Entonces, básicamente para definir el bien común, tenemos que definir en qué tipo de estado nos encontramos, en un estado capitalista, en un estado socialista, en un estado neoliberalista, dependiendo del tipo de economía que realicemos. Nosotros nos encontramos dentro de un estado plural. Entonces, ¿qué es el bien común para el pluralismo? Muchachos, bien común. Supongo que es lo que dice el vivir bien, Doc. O bueno, Ya, ese pero ¿qué es principio. vivir bien? Eh, como Vivir decía dignamente. rápido, según yo, sería lo de la equidad, la igualdad, o sea, un conjunto de todas esas, de todos esos, ¿qué sería? Valores. Ya, El Estado tiene la obligación de proporcionar a bueno, a la población del Estado, ¿no? Para vivir bien, porque ese es el objeto supremo de la Constitución. ya. Eh, básicamente, Doctor, ¿sería tener las necesidades básicas? ya un aspecto Luz, es eso, el tema de agua. atender las necesidades básicas. ¿Qué más? Que se respeten todos los derechos, que Ya, ok. eso, ¿no? Ya va incluido eso. Ok, entonces fíjense, el vivir bien siempre se va a manifestar, o el bien común se va a manifestar en dos planos. Primero, el plano descriptivo, que da cuenta de objetivos sociales realizados en una sociedad, al menos para el grupo mayoritario de ciudadanos. Y descriptivo, dice que asume al bien común como un deber ser, como un modelo ideal de convivencia a realizar. Entonces, cuando hablamos del plano descriptivo, es lo que todos, según el objetivo social, deberíamos tener. Por ejemplo, el bien común o el vivir bien es que todos tengan agua. ¿Cierto? El vivir bien significa que todos tengan acceso a Internet y que tengan acceso a servicio sanitario. Pero también se tiene que ver al bien común como un deber ser, es decir, un modelo ideal. Entonces, no solamente llegaríamos, por ejemplo, a tener el derecho a tener acceso a la luz, al agua, a lo que es servicio sanitario y demás cosas, sino tendríamos que aspirar a tener más, ¿cierto? Un deber ser. Por ejemplo, que ya no tengamos acceso, digamos, a una sola planta de tratamiento, sino a varias plantas de tratamiento de aguas servidas, por ejemplo, y que eso sea el deber ser de todos. ¿Cierto? Entonces, eso es el bien común. Entonces, siempre va a estar definido dentro de lo que es el plano descriptivo y el plano eh, prescriptivo. ¿Ok? Pero siempre tengan en cuenta que todo esto va a ser definido por lo que es la política económica de un Estado. ¿Ok? Pero entonces, para conceptos más claros en el tema del... Deme un cachito, ¿qué pasó aquí? Acá, el bien común es el primer concepto. ¿Ok? Es que cada sociedad cuente con modelos de convivencia política que busquen satisfacer las necesidades básicas de todos y la felicidad del ser humano. Eso es lo que es el bien común, ¿ok? El primer aspecto. Lo demás ya es, obviamente, cambiante. ¿Dudas? Ninguno, Doc. ¿Está claro, Doc? ¿Está claro? Ok, bueno. Ahora, ¿qué tienen que ver los valores con los derechos humanos? ¿Ok? Entonces, los valores se van a proyectar a través
de los derechos humanos. Y estos valores van a ser el núcleo de estos derechos. ¿Ok? Entonces ya vimos, por ejemplo, el tema del valor de la dignidad, por ejemplo. La dignidad se ve plasmada en la Declaración de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y también se le utiliza como base de muchos otros instrumentos de protección de derechos humanos a nivel internacional. Entonces, este valor de la dignidad se ha ido plasmando y se ha convertido en el núcleo de derechos humanos. ¿Ok? Em, Actualmente hay un gran consenso a favor de lo que son los valores jurídicos que se proyectan a través de derechos humanos. Eh, Dentro de lo que es, por ejemplo, la teoría del utilitarismo, marxismo o el catolicismo tradicional, se ha ido negando la teoría de los derechos humanos, ¿cierto? Por ejemplo, la crítica al utilitarismo fue que los derechos humanos fue metodológica, que a pesar de que todo derecho solo puede proceder de leyes positivas, es decir, los derechos humanos tienen que estar positivizados. Y anteriormente al Estado no existían derechos humanos, ¿cierto? En el tema de lo que es el marxismo, ¿cierto? Los derechos humanos eran un instrumento de clase y de control social. ¿Por qué? Porque los marxistas te decían qué tipo de derecho tenías y cuál era el derecho que hacía el control de eso. Perdón, me estoy rayando en el tema de lo que es el marxismo, ¿no? Eh, los marxistas determinaban o decían que los valores determinaban a qué tipo de clase social pertenecías. ¿Cierto? Entonces era un instrumento de clase y de control social. Y obviamente la antítesis era la sociedad comunista. ¿Por qué? Porque la sociedad comunista era un estado o una sociedad sin clases, sin derecho y sin estado. ¿Ok? El catolicismo plantea lo que son los valores como dogmas o contrarios a las dogmas de la iglesia, ¿cierto? Porque si se plasmaban en derechos humanos, pertenecían a la modernidad y el liberalismo. Por lo tanto, no servía. Por ejemplo, el valor de la libertad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo clasificaban los católicos a la libertad? Si decíamos que la libertad era hacer lo que tú querías, entonces el hombre podía casarse con 3, 4 mujeres, o la mujer podía casarse con 5 hombres, ¿no? Entonces, entraba en un tema de controversia con todo lo que era los principios de la Iglesia Católica. Por lo tanto, eran contrarios a los principios o dogmas de la Iglesia. ¿Ok? Entonces, actualmente los derechos humanos están vinculados, por suerte, con instituciones internacionales como la ONU y la OEA, los cuales justifican que a través de la democracia y a través de la inserción de un orden jurídico, estos tienen que dar nacimiento o apoyarse en valores y principios que respeten todo lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hablamos que los valores, por ejemplo, de dignidad, libertad, igualdad en el ser humano, tienen que estar incluidos dentro del ordenamiento jurídico de los estados firmantes. Entonces, todas las constituciones, bueno, casi todas las constituciones de los diferentes estados que han sido firmantes de lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, la OEA y demás, ratifican estos valores dentro de su constitución y es más, para evitarse de controversia, lo que hacen es elaborar un catálogo de valores o derechos humanos en el cual se establecen todos ellos con garantías. ¿Para qué? Para que el Estado ya no tenga dificultades al momento de hacerlos efectivos. Cuando hablamos en este tema de garantías, estamos hablando de que, por ejemplo, la Constitución Política del Estado va a decir cuáles son esos derechos,
cuáles son esas obligaciones, cuáles son los valores que debe tener un Estado y va a establecer también los mecanismos o procedimientos para que se respeten estos derechos, estos deberes y estos valores, ¿no? Entonces, si por ejemplo el valor de la dignidad eh, es plasmada en el derecho a la dignidad y no es respetado por alguien, entonces va a establecerse el procedimiento específico de respeto al mismo. Tenemos la acción de protección a la privacidad, ¿cierto? Y me va a decir cuál es el procedimiento que tengo que seguir y dónde tengo que acudir para hacer efectivo este derecho. Am, ¿Qué más? No nos olvidemos que a pesar de que existe la teoría de que los derechos fundamentales pueden ser de mayor o menor jerarquía, ¿cierto? Los derechos humanos, como su nombre dice, son inherentes y todos tienen la misma jerarquía. Entonces, no existen derechos superiores o derechos inferiores, no existen derechos importantes o existen derechos menos importantes dentro de lo que es la teoría de los derechos humanos. Todos los derechos humanos están vinculados o tienen la misma jerarquía, ¿cierto? ¿Qué más? Ok. Los derechos humanos, como su nombre dice, pueden estar o no contemplados dentro de lo que son las constituciones. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que la sociedad actual tiene que reconocer que a pesar de que no están incluidos dentro de la Constitución, o quizás sí lo están reconocidos por tratados internacionales, los cuales nos indican que es necesario establecer un cambio normativo dentro de un determinado estado para que la sociedad pueda verificar que existe el respeto a estos derechos humanos. Perdón, deme un segundito. Se me ha bajado la silla. No sé por qué. Ahí va. Am, ok, por ejemplo, en el tema del derecho a la igualdad, ¿cierto? En el ámbito del texto boliviano se ha visto prudente por el tema de los asambleístas constituyentes el incluir el término hombre y mujer. A pesar de que existe la controversia en el tema literario o en el tema lingüístico, de que no es necesario agrupar sexo masculino con femenino, o perdón, no diferenciar sexo masculino con femenino todas las veces, los constituyentes bolivianos han visto que es necesario hacerlo, pero en base a un reconocimiento a la lucha de la mujer por ser incluida dentro de lo que es la sociedad actual y el tema del uso de sus plenos derechos ante lo que es la sociedad, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos del término de lo que es hombres, mujeres, presidenta, presidente, diputado, diputada. No es un tema lingüístico, es un tema de reconocimiento a la lucha generacional que ha tenido la mujer para ser reconocida de igual a igual frente al hombre, no en el tema físico, sino en el tema de lo que son derechos y obligaciones. Y es más, en mérito a ese, perdón, en reconocimiento a esa lucha, es por eso que hay determinadas actuaciones dentro del Estado boliviano en el cual se obliga a lo que son determinadas instituciones colocar al sexo femenino antes que el sexo masculino. Por ejemplo, las listas de diputados, senadores o las listas electorales, las mujeres van a ir siempre antes que los varones. ¿Ok? Am, ¿Qué más? A ver,
El Estado se tiene que ver obligado, obviamente, a garantizar que estas libertades y derechos humanos sean reconocidos. Entonces va, como mencionábamos antes, va a proporcionar mecanismos y procedimientos en los cuales estos derechos humanos que han sido derivados de valores sean respetados. Por ejemplo, tenemos en el tema de lo que es el respeto de derechos, los juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, juicio para protección de derechos político-electorales, juicios de revisión, materia electoral, juicios políticos, facultades de investigación, ya sea del Tribunal Supremo, Corte Suprema, etcétera, que obligan a los órganos judiciales o constitucionales, dice, competentes a aplicar sanciones o declarar la invalidez o nulidad de actos u omisiones de autoridades o particulares que violentaron derechos fundamentales, al igual que garantías primarias. Entonces, en el caso boliviano, no tenemos una Suprema Corte de la Nación, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia, pero tenemos una institución que forma parte del órgano judicial, que es un ente especializado en la protección e interpretación de la Constitución Política del Estado, que es el Tribunal Constitucional. Entonces, si es que hay determinadas acciones constitucionales que han sido admitidas por las diferentes salas constitucionales o jueces constitucionales, es obligación del Tribunal Constitucional revisarlas de oficio, y en caso de que el Tribunal Constitucional no pueda o no haya podido defender ese derecho, recién abre las puertas a que se pueda hacer un juicio internacional mediante una queja o una denuncia ante un tribunal internacional, como en el caso latinoamericano, pero en el caso americano tenemos la queja, la elaboramos o la subimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión va a analizar y va a tratar de que el Estado vea que sí existe vulneración de derechos humanos y trate de resarcir estos errores. Pero en caso de que no lo haga y ese caso tenga suma relevancia, se va a proceder a iniciar un juicio en contra del Estado. En el tema de si el Estado no tiene la voluntad de iniciar juicios en contra de aquellas personas que vulneren derechos humanos o reglas del derecho internacional humanitario, ya sea porque no tiene los medios suficientes, no cuenta con la capacidad logística, etcétera, tenemos a la Corte Penal Internacional, que va a sancionar a las personas que cometan crímenes de relevancia internacional en contra de otros seres humanos, para sancionarlos si es que un Estado del cual esa persona es miembro no puede o no tiene la voluntad de hacerlo. Tenemos los famosos crímenes de guerra, ¿cierto? Que son infracciones o vulneraciones del derecho internacional humanitario, y que son sancionadas o que son juzgadas por la Corte Penal Internacional. Eso lo hemos visto en derecho internacional humanitario, crímenes de guerra. Muchachos, Pues sí, doc, preguntas, firme. dudas. Esto más va a entrar en el examen. No, es básicamente qué son valores, qué son derechos humanos, pero tienen que tomar conciencia de que los valores y los derechos humanos siempre van a estar conectados. Entonces, eso es lo más importante. Más o menos que va a entrar al examen. Valores, los valores ya les he dicho, hemos repasado los valores, lo que es la libertad, justicia, dignidad, seguridad, bien común, esos son los valores que van a entrar. Es lo más importante. Este tema de valores y derechos humanos es cómo se relacionan los valores con derechos humanos. Están plasmados dentro de lo que es la Constitución Política del Estado. Y obviamente la Constitución Política del Estado
nos está dando un catálogo de valores, un catálogo de principios, un catálogo de derechos fundamentales, pero nos está dando también los medios y los procedimientos respectivos para que estos valores sean respetados y en caso de que no se los respete, esta persona pueda acudir ante una instancia que haga respetar esos valores. Ahora, si dentro del Estado, a pesar de que existen todos esos mecanismos, se sigue vulnerando esos derechos humanos, ¿cierto? Esos derechos fundamentales, perdón, entonces esa persona tiene la potestad para poder acudir a un tribunal internacional, siempre y cuando cumpla con los requisitos preestablecidos por este, ¿cierto? Entonces tiene que acudir y, bueno, agotar todos los recursos que están propuestos dentro de la jurisdicción interna de un país y obviamente eso va a tomar tiempo. Eh, y obviamente la comisión, por ejemplo, en el caso latinoamericano o en el caso americano, va a ver o va a tomar en cuenta si es que eso o ese proceso o ese caso de vulneración de derechos humanos tiene la relevancia internacional para que ese país pueda ser sancionado o multado por la vulneración de derechos humanos, porque no nos olvidemos que solamente aquellos casos de extrema importancia son los cuales se van a resolver dentro de juicios de la Corte Interamericana de Justicia. Después la comisión y la misma Corte van a buscar la conciliación junto con el Estado para que éste obviamente pueda ejercer las medidas de resarcimiento de daños en el tema de vulneración de derechos humanos, que es básicamente lo que la persona está buscando, porque no vamos a buscar una sanción penal en contra del Estado, no podemos meter al Estado a la cárcel, ¿cierto? No existe eso. Entonces, es justamente por eso que hay que ver o verificar que se cumpla con todos estos requisitos antes de iniciar una acción internacional. Ok, muchachos, se va a cortar en un minuto, creo. Por favor, ingresemos. Vamos a estar 2 minutitos y luego toman su descanso, por favor. Ok. Ah, Cuando reingresemos, Doc. sí, vamos a reingresar, se instalan por favor y vamos a tomar un descanso porque obviamente como las clases están grabadas, van a medir el tiempo que estamos en clases. ¿Ok? Entonces no puedo decir, se han tomado 10 minutos y recién han venido. Van a tomar el Claro. receso, pero el receso va a ser grabado también. Ok. ¿Ok? Entonces denme Hecho. un Sí, segundito. Ahorita se acaba.